Buen día a todos, mi nombre es Jorge Douglas. La idea, gracias ante que nada por su interés, por estar acá. La idea es presentarles Pipeline, un IDE de desarrollo en Python, con algunas ideas diferentes, digamos, de lo que pueden estar acostumbrados. No es la idea hacer una presentación, sino una charla. Tenemos una guía de debate, pero desde ya invitados a participar, preguntar, interrumpir en todo momento. Quienes nos quieran acompañar en el desarrollo pueden entrar a mypipeline.com y ingresan con su usuario de LinkedIn y van a poder no solo crearse una cuenta que la pueden utilizar después, sino ir acompañando el desarrollo que vamos a ir haciendo. Nos mostremos, Lucas, dale, ¿dónde deberían hacer el login? Bueno, mientras accedemos, déjenme comentarles un poco acerca de Pipeline. Yo creo que todos están familiarizados con Jupyter Notebooks. Entonces vamos a utilizar la analogía o como punto de referencia para entender similitudes y diferencias que pueda tener uno sobre el otro. A los que hayan ya hecho su registro y estén en el homepage, aquí abajo en la sección de tutoriales hay uno que se llama PyData Presentation. Ahí van a poder, si hacen clic ahí, van a abrir y bueno, hay cosas que están prearmadas y hay otras que las vamos a ir armando durante la presentación para que accedan. Bien. ¿En qué se parece y en qué se diferencia Pipeline en relación a un Jupyter Notebook? La diferencia fundamental es que el repositorio del código que vamos a escribir deja de ser un script, un texto, y pasa a estar contenido en nodos. ¿Sí? Entonces, si uno... Yo no sé si... Discúlpame, antes que avancemos todos. ¿Alguien pudo acceder ya que quiera acompañar o lo esperamos? Bien. En la parte superior a la derecha tienen nodos. Uno arrastra un nodo y el nodo es el contenedor de el código. Si arrastramos un nodo, van a ver que el nodo tiene atributos, ¿sí? Entre sus propiedades un título, donde uno describe, ahí se diferencia lo que puede ser una herramienta de tipo Alteryx o cualquier herramienta donde los workflows, los pasos de cálculo son específicos. En este caso lo que queremos es que el código nuestro tenga, que sea entendible, que alguien que lo pueda leer lo pueda entender conceptualmente antes de entrar al detalle de qué es lo que hace en cada paso. Entonces, lo primero que hacemos es crear una variable, en este caso, por el ejemplo que vamos a desarrollar después, que hemos tratado que sea lo más general posible, y dado el contexto económico que vivimos, se llama tipo de cambio. No sé si les suena por algo. La variable o el nodo que acabamos de crear tiene además un ID, así que es como... El ID es el nombre de la variable global que vamos a poder utilizar en el resto de nuestra programación. Y después otros atributos que los vamos a ir viendo al cabo del tiempo. En este caso las unidades son cosas que vamos a ir señalando después. El segundo tab nos permite acceder ya directamente a donde vamos a codificar. ¿Sí? Es donde el código se escribe. Y aquí vamos a pedir a Lucas que nos pongan algún ejemplo, que no sea simple de seguir para todos. ¿Sí? Vamos a definir una variable, otra, y después una operación de uno sobre otro. Vamos a ejecutar la consola, ¿sí? Demos un poco de espacio. Un poco más.
ahí está bien. Sí, en la consola tenemos el resultado de A y el resultado del producto de A por B. Sí, otra forma de evaluar ese mismo nodo que nos va a traer un poco más de información es apretando Control E, ¿sí? De Execute, y ahí nos va a estar mostrando un poco más de información, es decir, qué tipo de variable tenemos, cuál es el resultado de consola y cuál es el resultado de la variable que estamos ejecutando. ¿Sí? Esto cuando el programa se hace un poco más complejo, nos permite además hacer un profile y ya van a entender por qué de esto. El profile no solo de la variable, sino todo el camino. Bueno, ya que estamos lo hablemos. A diferencia de Jupyter, donde uno puede mandar a ejecutar lo que acaba de escribir o todo hasta ese punto, en Python el resultado de esta programación es un árbol de código donde al momento de ejecutar uno de esos nodos automáticamente entiende todas sus precedencias y solo las precedencias son ejecutadas. Es decir, uno no ejecuta todo hasta ahí, sino todo lo que estrictamente es necesario para producir ese resultado. ¿Sí? Entonces eso permite que dentro de un ambiente de programación convivan muchas cosas y que son accionadas o no de acuerdo al resultado que estamos o lo que estamos haciendo. Bien. El ambiente de programación, o sea, el editor de código es completo, es decir, podemos tener todos los helpers incluidos y que nos van a ayudar, bueno, como en cualquier IDE. Sí, en este caso tenemos los helpers de Pandas para escribir cualquiera de las funciones. Después vamos a abordar el tema de la instalación de librerías y ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero vamos paso a paso. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Qué pasa? Estamos medio flojos de internet, me parece. ¿Y si conectan con el teléfono? Sí. ¿No? Bueno, entonces vamos a ir con paciencia. El tercer tab hace referencia a la documentación. Es decir, es tan importante cuando uno va creando código que no solo funcione bien, sino que lo entendamos nosotros, entendamos el código, pero además entendamos los conceptos de lo que estamos haciendo. Entonces, sobre todo si uno piensa que quien va a usar estas herramientas son gente que no necesariamente son programadores. Entonces, es una muy buena iniciativa de incluir ese código en esa explicación dentro de un notebook. Y de la misma forma, eso es capturado aquí. ¿Van a cambiar la conexión? Están viendo si hay conexión por cable. Bueno, vamos avanzando de todas formas. Bueno. Mostremos un ejemplo de cómo documentar. Entonces vamos a suponer que quisiéramos documentar cómo se define el tipo de cambio, digamos. Y nos llevemos un poco de código, que habla un poco de la historia, de cuántos ceros tenía nuestra moneda hace pocos años. Listo. ¿Cómo está? Ahí está. Gracias. La tercera forma de evaluar estos nodos es haciendo doble clic sobre ellos. Lo que vamos a ver ahora es un resultado muy simple, obviamente, es el producto que hicimos anteriormente, pero
ya nos va a permitir también explorar la documentación que acabamos de crear. O sea, si por alguna razón quisiéramos ver a qué se refiere ese número, ¿sí? Tendríamos todo lo que acabamos de explicar como conceptos que fundamentan ese paso de cálculo. Y por otra parte, podemos volver, como siempre, cualquier variable que estamos evaluando, volver al diagrama a través de eso mismo. La idea era un viewing diagram. Bien. Ok. El otro objetivo de Pipeline en esto de acercar a los usuarios finales es facilitar esos primeros pasos que se dan en la programación, que nos van enseñando cómo funcionan los conceptos básicos, la sintaxis básica. Entonces, algo que estamos experimentando y está funcionando muy bien, los primeros pasos que hemos dado, es la creación de wizards que van asistiendo en cosas elementales. En este caso, el vínculo con una fuente de datos externa. Dale, Lucas, vamos a elegir una fuente de datos, un CSV, hace una interpretación previa de cuáles son las columnas, los tipos. ¿Sí? Y finalmente definimos si vamos a mantener algún índice o no. Le demos un nombre a esa fuente de datos. Sí, ya estamos en condiciones de visualizarla. O sea, al hacer doble clic sobre la variable vamos a ver ahora ya el pandas que acabamos de leer renderizado como una tabla. Sobre este pandas, digamos, la idea no es abundar, simplemente saber que esta tabla que estamos viendo es formateable. O sea, uno puede definir muchos atributos sobre esa tabla respecto de cómo quiere visualizar esos datos. Y esos atributos son, bueno, obviamente preservados para futuras evaluaciones. Entonces, de ahora en más, cada vez que evaluemos ese nodo de ventas, su formatación va a ser que el unit cost tiene el signo peso, ¿sí? Así podría ser con, bueno, una serie de parámetros de formatación. Después ustedes lo van a poder explorar libremente. Bien, vamos a empezar a usar los wizards. Lo primero que vamos a hacer es calcular un precio unitario, ¿sí? Tenemos una columna de ventas, tenemos una columna de cantidad, entonces decimos, bueno, ¿cómo es? El revenue, en realidad. Vamos primero con el revenue. Tenemos precio y vamos a sacar la venta. Bien, perfecto. Vamos con eso entonces. Entonces vamos a calcular un nuevo campo que es el total revenue. Son las cantidades vendidas multiplicadas por el precio de venta. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que a través del wizard fue creado ya el código de pandas. El código sí, en este caso es pandas. Es decir, alguien que no sabía nada, simplemente interactuando con la UI, se dio cuenta que para yo generar un campo nuevo, tengo que indicarle cómo quiero que se llame ese campo y que el resultado, así invoco cada una de las columnas sobre las cuales quiero operar. Entonces, ese fue el punto de partida para ya dejarlo que él despegue. Sí, en ese caso, bueno, obviamente si evaluamos ese nodo, ese data frame tiene en su última columna el total revenue que acabamos de definir. De la misma forma, ¿qué vamos a hacer ahora, Lucas? Vamos a calcular las ventas en pesos. Asumimos que las ventas están originalmente en dólares. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el tipo de cambio que acabamos de crear en el nodo de tipo de cambio. Perfecto. Entonces,
Vamos a generar un nuevo nodo, un nuevo paso de cálculo y vamos a indicar, haciendo shift click o control click sobre el nodo anterior, ya hace referencia a la variable anterior. Si ustedes se fijan, ya escribió acá ventas, que es el nombre que tiene esta variable. Y entonces vamos a hacer las ventas que teníamos en dólares y las vamos a multiplicar por el tipo de cambio. Ahí para traer la variable de tipo de cambio lo que hice fue apretar control y hacerle clic al nodo que tiene tipo de cambio. Así en el código directamente me pone el ID de la variable esa. Siempre cada variable termina con una definición de result, que es el resultado de su evaluación. Es lo que va a mostrar al hacer doble clic esa variable. Si ustedes se fijan, las flechas, bueno, obviamente se crean automáticamente para indicar la dependencia entre las variables. ¿Sí? Si ahora... Sí, Lucas. Y tenemos la columna nueva. Bien, vamos a hacer ahora, limpiar un poco esto y seleccionar algunas columnas. Vamos a utilizar de vuelta otro wizard que nos permite hacer eso y que le va a permitir al usuario entender cómo se hace para seleccionar una columna. Estamos viendo los pasos más básicos de todo, ¿no? Después van a haber aplicaciones bien sofisticadas generadas en todo esto, pero es para que entiendan lo otro que necesitamos hacer estos primeros pasos. Sí, dale. Entonces vamos a seleccionar de todas las columnas y nos vamos a quedar con algunas pocas para lo que queremos hacer. ¿Sí? Si se fijan, aquí ya apareció el código de la selección de las columnas de forma automática. Entonces, bien, el paso siguiente es, vamos a suponer que nosotros, ese es nuestro archivo de ventas y queremos hacer, pivotear esos datos, hacer slicing and dicing sobre esos datos. Entonces, lo que vamos a hacer es definir los índices de ese data frame. Y ya en ese caso, no lo evaluemos directamente, con doble clic o control R, y tenemos el data frame. Fíjense, sin haber agregado ninguna línea de código en relación a cómo renderizar. Automáticamente Pipeline interpreta que ese es un data frame que está indexado y nos va a permitir pivotear con esos datos. O sea, tenemos las dimensiones abajo y verlos a eso por las distintas dimensiones que está abierto. De la misma forma podemos incluir algunos totales o visualizarlo eso como tabla y gráfico. Son gráficos que son synced, o sea, vinculados. Entonces cualquier navegación que uno hace sobre uno de las dimensiones tiene el impacto en la visualización gráfica, ¿no? Podríamos filtrar algunos elementos y o hacer drill down para entender cómo está compuesto, ¿sí? Y explorar las distintas dimensiones. Fíjese que todo eso es nativo y es automáticamente interpretado. O sea, el usuario final no tuvo que escribir nada de código adicional, más allá de crear el data frame, para poder explorar los datos que estaban viniendo. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ahora una encuesta rápida. ¿Cuántos conocen de Pandas?
Levanta la mano. NumPy. XArray. Son bien pocos. Bien. XArray es una librería de Python que está también bajo el paraguas de NumFocus, que básicamente lo que tiene interesante es que las matrices con las que uno opera, las dimensiones no son dimensión 1, 2 o 3, sino que son dimensiones nominadas. Se llaman named arrays. Entonces uno deja de hablar de vuelta, dimensión 1, 2 o 3 y pasa a hablar de tiempo, pasa a hablar de regiones, productos o lo que fuera que sea las dimensiones que caracterizan el dataset con el que estamos trabajando. Y eso hace que las operaciones matriciales tengan un carácter un poco diferente. No son exactamente igual que las que uno esperaría de NumPy. Entonces vamos a ver un poco las diferencias entre uno y otro, anticipando que esto iba a suceder. Digamos que había mucha gente que conocía de Pandas y de NumPy, pero no tanto de XArray. Preparamos este caso. Entonces, si uno opera, vamos a pensar, tenemos una matriz de 2×2 en XArray y la vamos a hacer operar con otra de 2×2. Vamos primero sobre NumPy. ¿Sí? Entonces uno hace uno por el otro, siendo que las dimensiones son iguales de las dos matrices. NumPy no tiene ningún problema en resolver esa operación, y donde va a ser es la suma de elemento por elemento que corresponde a la misma celda IJ. ¿Sí? En XArray, esa misma matriz requiere, antes que nada, la definición de las dimensiones. Es decir, acá no solo tenemos los mismos elementos de datos, sino que además indicamos que una de las dimensiones van a ser regiones y la segunda va a ser canales de venta. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si uno evalúa esa matriz, se va a encontrar con que ahora las dimensiones son explícitas. ¿Sí? Tenemos el norte y el canal A y B, y la operación de suma es exactamente igual y funciona en ese caso exactamente igual que NumPy. Evalúalo con doble clic, así nos quedan ahí los tabs o no. Sí, entonces ahí podemos ver la suma que acabamos de hacer de uno, y si volvemos al diagrama, la suma del otro, doble clic. ¿Sí? Acá se llama axis 1 y axis 2, y en el otro las dimensiones tienen nombre. ¿Sí? Sin embargo, las operaciones son exactamente igual. ¿Qué es lo que tiene XArray? XArray resuelve dos cosas que son muy importantes. Uno es el alineamiento de las matrices. Es decir, cuando uno trabaja con dimensiones que son nominadas, no tiene que preocuparse al operar con matrices en función de su forma. Ya sabiendo que las dimensiones son las mismas, se encarga de alinear las matrices para poder hacer la operación de manera que las mismas dimensiones operen sobre las mismas dimensiones en una y en otra. Y la otra cosa que tiene es el broadcasting. ¿Sí? Es el interpretar como escalar toda dimensión que no está repetida en la otra matriz. Es decir, si uno hace una suma vamos a pensar, por ejemplo, algo que está abierto en canales y regiones, y lo va a multiplicar por algo que está abierto en canales en el tiempo, hay dos variables, dos dimensiones que no coinciden en una y en otra. Entonces, una funciona para la otra y viceversa como escalar respecto de la dimensión que no contiene. Un ejemplo va a ser más claro que mi explicación. Hagamos un ejemplo. La suma de... Sí, vamos a hacer el producto de los dos y veamos el broadcasting como lo teníamos previsto. ¿En qué parte, perdón? No estamos salteando el paso de... Bueno, vamos con el orden que teníamos, porque si no...
en todo caso explica lo que estás haciendo. Sí, lo que estamos mostrando ahora es que si transponemos la matriz de NumPy y transponemos la matriz de DataArray, en NumPy el resultado de la suma de ambas va a cambiar, pero en DataArray no va a cambiar porque las dimensiones están nominadas. El alineamiento con las dimensiones es automático, entonces no le tenemos que andar indicando que ha cambiado el orden de esa matriz. El ejemplo para demostrar lo que hablé antes, la función de alineamiento, ¿no? Si lo lo hacemos rápido. En este nodo lo que hicimos fue la transposición del array 2, y ahora vamos a hacer la misma suma que habíamos hecho antes, pero en vez del original vamos a usar la matriz transpuesta. Y vamos a hacer la misma operación con DataArray, que también tiene una operación de transponer. Entonces, fíjense, el resultado de la operación, más allá de que fue transpuesta entre uno y el original, que es el primero de todos, ese, no cambia, ¿sí? Son exactamente iguales. En cambio, en el otro, y los resultados no son los mismos, ¿sí? Porque lo que fue dimensión 1 se transformó en 2 para uno y para el otro, y entonces la operación ya es distinta. Y el segundo ejemplo, de nuevo, Lucas, describílo vos. Sí. Ahora lo que vamos a suponer es que queremos agregar una nueva dimensión. En el caso si bien la matriz va a ser de 2 por 2, en el caso de DataArray estamos agregando una dimensión distinta. Antes teníamos regiones y canales de venta, ahora lo que queremos agregar es un tipo de ítem. Entonces el resultado esperado en DataArray va a ser agregar una tercera dimensión, porque está detectando que existe una nueva dimensión. En cambio, en DataArray la matriz va a seguir siendo de 2 dimensiones. O sea, en ese caso que estamos operando con un nodo que tiene 2 dimensiones y otro que tiene 2 dimensiones y una de ellas no coincide, el resultado es la unión de dimensiones de los 2 nodos. O sea, nuestro resultado va a tener 3 dimensiones. En este caso, canales, regiones y item type. Si hubiéramos tenido que hacer eso en NumPy, tendríamos que haber, a las matrices de 2 por 2 le deberíamos agregar una tercera dimensión para poder operar. Y hubiera sido bastante más engorroso. Esto se resuelve automáticamente por alineamiento y broadcasting. Entonces lo que estamos haciendo ahí, el producto de una matriz de 2 por 2 que está indexada por regiones y canales. ¿Por qué la suma? Bueno, sí, la suma sumándole otro que tiene regiones y item types. Sí, entonces lo estás haciendo con NumPy y también lo vas a hacer con otro. Las dos. Bien. Ok. ¿Sí? Ven, el cubo que tenemos ahora tiene 3 dimensiones en este. Bueno, eso es lo básico para entender de qué se trata XArray. ¿Sí? Sus conceptos fundamentales son eso, el alineamiento y el broadcasting. Ahora bien, XArray tiene, y esto ya es una contribución de Pyplan sobre XArray, tiene una particularidad, que es cuando las dimensiones se definen a través de el DIMS, o sea, el nombre que tiene esa dimensión, y las coordenadas en esa dimensión. Entonces uno podría estar operando con 2 variables que tienen la misma dimensión, que es el tiempo, pero sin embargo sus coordenadas están definidas para distintos momentos del tiempo. Una que es para un año en particular y otra para otro. Y la operación entre ambos, o sea, la intersección de coordenadas de uno con otro sería nula. Y por lo tanto el resultado sería nulo. Entonces,
pedirle al usuario que garantice la integridad de las coordenadas a lo largo de todo un gran modelo es demasiado. Entonces lo que hace Piplan para resolver esa dificultad es crea algo que se llama índices, que no es un objeto propio, sino que es un índice de pandas en su definición, pero básicamente lo que hace al mismo momento define el nombre de la dimensión y las coordenadas. Y eso se utiliza a lo largo de todo el modelo, o sea, de todo nuestro ambiente de programación. Entonces, de esa forma garantizamos que toda vez que una variable tenga una definición de tiempo, el horizonte de las variables coincida. Entonces, al operar de resultados. Acá ejemplificamos qué sucede cuando trabajamos originalmente con Data Array. En el primer nodo que tenemos acá arriba habíamos puesto item tipo 1 y tipo 2 de tipos de items. Y ahora lo que vamos a hacer es sumársela a una matriz de Data Array que tiene tipo 2, 3, 4 y 5. Ahí el único elemento que comparten es el tipo 2. Entonces, si hacemos la suma de ambos y evaluamos, lo que vamos a ver que el único tipo de ítem que va a tener esta matriz es el tipo 2. Es decir, la información de los otros, de tipo 1, 3 y 4 que teníamos, la perdimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien operó en su definición de coordenadas algo que tenía menos elementos. Entonces, eso que es algo característico de XArray, queremos resolverlo acá. Y es por eso que la forma de hacerlo es a través de un índice. Entonces, en ese caso, nosotros definiríamos un índice que se llama tipo, y cuya definición, si se fijan, es un panda index, ¿sí? Y un listado de los valores que tiene. Eso es explícito, ¿no es cierto? Uno podría estar haciendo una lectura de una fuente de datos y quedándose con los valores únicos que definen nuestra dimensión, ¿no? Explícale un poco qué estás haciendo, sí. Lucas. El paso siguiente es utilizar una función propia que desarrollamos en Piplan, que le llamamos setDomain, que lo que hace es alinear esta dimensión que tiene algunos ítems en una y en otros otras, a este nuevo índice que acabamos de crear que contiene el conjunto de ambos. Esa función la llamamos setDomain, a donde le pasamos la misma operación que habíamos hecho antes, que era esta. Acá le voy a indicar qué índice quiero transformar en el índice que acabo de crear, que va a ser item type, como estaba acá. Quiero que esa sea ahora tipo, la que acabo de crear. Hago la suma de ambas. Y ahora en la matriz, cuando veo los tipos, contiene todos. Todas las librerías de Piplan han sido liberadas, están en GitHub. Si buscan Piplan XArray las van a encontrar. ¿Sí? Que son la definición de todas estas funciones. Más allá que están explícitas acá adentro, digamos, y pueden ver su código. Bien. ¿Cómo seguimos, Lucas? Ya vamos al modelo que ya tenemos. Bien. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es los pasos básicos, es decir, repasemos. El código lo creamos dentro de nodos. Los nodos son en general o un Pandas Data Frame o un objeto de XArray.
y las dimensiones las definimos a través de su index. Entonces vamos a ver ahora aplicaciones, supongamos que esta lógica hubiera evolucionado un poco más, tenemos ya los cálculos hechos ahí, cómo creamos una UI, cómo creamos una interfaz de usuario y cómo eso lo compartimos para que sea una aplicación consumible por un usuario final. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en este caso, bueno, tenemos, dale. En este caso lo que se está haciendo es leer básicamente el mismo CSV que habíamos leído antes. Lo que se hace es, bueno, transformarlo, sumarizar por algunas dimensiones. Se obtiene el costo unitario, las ventas unitarias, se calcula el costo total. Aquí se toma el precio unitario. En esta parte lo que se está haciendo es proyectar el precio por una política de descuentos para finalmente calcular el revenue, el margen, y finalmente hacemos un dashboard. Acá en las ventas proyectadas, lo que se está haciendo es introducir un input que el usuario puede personalizar, donde podemos elegir distintos escenarios para proyectar las ventas. Tenemos un escenario de bajo, uno mediano y otro más optimista, y donde podemos ir cargando el porcentaje de crecimiento de esas ventas. Acá ya tenemos precargado, por ejemplo, que para el low sea 1% para todos los meses, para medio 2% y para alto 3%. Hoy las ventas se están proyectando con el escenario mediano. Otra de las funcionalidades que tiene Pipeline es la introducción de elementos interactivos dentro del diagrama o dentro de interfaces que permiten al usuario final no tener que andar metiéndose en el código y acá cambiando la palabra medium por otra, sino que, por ejemplo, podríamos crear un selector que diga escenario elegido. Automáticamente cuando creamos este tipo de elemento, que es el decision, que lo usamos para este tipo de casos, se nos crea con una función particular de pipeline que se llama selector. Y ahí dentro le podemos pasar qué valores queremos que ese selector pueda tener. Le voy a indicar que quiero que tenga los escenarios de mercado que tenemos creado acá. Y a este elemento lo que le puedo hacer es mostrar de una forma más amigable cuál de los tres quiero elegir. Por ejemplo, si quisiera high en vez de medium, elijo high y ahora me puedo ir a la definición y reemplazar medium por una referencia directa a este elemento, punto .value, para quedarme con el valor que tiene ese selector. Cuando hagamos una interfaz se va a poder aplicar mejor, se va a poder ver cómo lo van a ver interactúa mejor. este Entonces, selector. Recapitulando hasta acá, entonces tenemos básicamente tres elementos. Tenemos tablas de datos de entrada que van a ver en amarillo acá, tenemos pasos de cálculo y tenemos selectores. Entonces con esos tres elementos ahora vamos a construir una UI, una interfaz de usuario. Entonces la creación de interfaz de usuario también es con un proceso de drag and drop. ¿Sí? En ese caso vamos a crear una interfaz nueva. Y donde vamos a tener básicamente un canvas divisible, ¿sí? Donde podemos ir agregando o configurando el layout como queramos que funcione. Lo primero que vamos a hacer es traer el diagrama, porque básicamente los elementos del diagrama son los que nos van a permitir construir lo que queremos hacer. Acá voy a dividir el zócalo verticalmente, así puedo ir arrastrando elementos desde el diagrama. Entonces, por ejemplo, podría traerme la tabla de crecimiento de mercado que habíamos visto que era editable. La voy a configurar para que sea editable.
Debajo me voy a traer el selector que acabamos de crear del escenario. Y aquí me podría traer las ventas proyectadas, por ejemplo. Esto lo podría ver como un gráfico de líneas. Y debajo de este, el revenue. Finalmente también me voy a traer uno de los índices para poder ir filtrando. No sé, porque tenemos ventas negativas, ¿no? Pero no sé qué pasó ahí. Diste mucho descuento, me parece. Pero bueno, no es el objetivo No sé de qué analizar los números hoy. ¿Sí? Vamos a suponer que esa es nuestra UI. ¿Sí? Automáticamente es interactiva. Yo puedo elegir un escenario y ese escenario, al elegirlo, va a impactar y va a obligar el recálculo y la actualización de cualquier variable que dependa de esta otra. O si cambio uno de los parámetros de crecimiento, lo mismo va a suceder ahí. Y que es lo más interesante es cómo pasa esto de rápido a producción. Es decir, bueno, ¿cómo hago para compartir esta aplicación que acabamos de crear? Entonces, una de las opciones que tengo ahí es Share. Si estuviéramos en un ambiente donde esto está instalado y donde compartimos nuestro espacio con muchos usuarios, lo podríamos compartir entre esos usuarios. Y si no, también lo podemos compartir como un vínculo externo. ¿Sí? Que si se fijan, no sé, vamos a abrir un tab nuevo, o lo vas a publicar. Ahí lo vemos. Si alguien quiere, en el teléfono no lo van a ver muy grande, pero si van a nuestra cuenta de Twitter van a... Nuestra cuenta de Twitter es twitter.com/pipeline. Ahí estamos publicando el link. tweet con el link. Y si hacen clic sobre ese link, directamente van a acceder a la aplicación que acabamos de crear. Y van a poder comenzar a interactuar con ella. El kernel no. Cada instancia tiene un kernel diferente, lo cual permite que cada uno esté corriendo escenarios diferentes, interactuando con variables de forma diferente. O sea, estos parámetros, cada uno puede estar poniendo lo que quiera y el resultado va a ser... Abramos un... ¿ya abriste en tab? Sí, esta es la, Entonces, el link. esto es lo que ve un usuario que accedió al link al que nosotros le mandamos. Entonces, fíjense que pasar a producción no requirió ni una línea de código. Literalmente. Bien, vamos a ver ahora ya aplicaciones un poco más elaboradas para que tengan una idea de cómo se ve esto cuando uno hace cosas un poco más en serio. Son demos, no son productos finales, pero bueno, demos un poco más elaboradas. Pipeline, nosotros lo utilizamos para hacer diversas cosas. A ver, abramos. Esas demos también están disponibles con el usuario, si entraron las van a poder ver. Nosotros utilizamos para hacer data analytics, para hacer algunas aplicaciones machine learning,
budgeting, business planning, simulación de escenario, optimización o control de gestión de empresas, digamos. Veamos algo que sea probablemente más familiar para ustedes. Vamos a ver una aplicación de Machine Learning. Se crea además estas series de menús también fácilmente para poder navegar las diferentes UI que uno va generando para mostrar distintas partes de nuestro modelo, ¿no? De lo que hemos creado. Bien, contales un poco, Lucas, esto. Bien, esta es una demo básicamente que lo que tiene es 1000 préstamos, de los cuales están clasificados en si han pagado bien o han pagado mal. Y en base a eso se intenta entrenar un modelo de Machine Learning para predecir si un futuro cliente al que se le otorga un préstamo va a ser un buen pagador o no. Entonces lo primero que habíamos armado era primero una exploración de los datos, donde vemos gráficamente cómo está compuesto este dataset que acabamos de bajar. Esta interfaz que estamos viendo ahora, la tabla de la izquierda es una tabla pivot nativa de la herramienta, que podemos ir filtrándola. Y los filtros que hagamos van a ir aplicando también en el resto de los gráficos que son nativos de Pipeline. Y debajo acá tenemos ya es un gráfico de Plotly. La implementación de los gráficos de Plotly es directa. Se copia y se pega como se haría en Jupyter Notebook. Y solamente lo que cambiamos es que usamos una función propia que se llama plot, pero que renderiza el HTML que genera el objeto de Plotly. Mark me preguntaba anoche por qué no usábamos bokeh. Así que tenemos tarea de casa para empezar a incorporar bokeh. Bueno, estos son gráficos que van mostrando algunos de los atributos que tenía el dataset, cómo están distribuidos, todos de Plotly en estos casos. Y ahora sí podemos ya pasar a la parte del entrenamiento. Acá tomamos 3 métodos diferentes, más clásicos de un problema de clasificación. Entonces elegimos Random Forest, regresión logística y Gaussian Naive Bayes. Y en base al entrenamiento rápido que hicimos, obtenemos estas métricas. Mostremos cómo vamos de acá de alguna de estas métricas a ver en el modelo de cálculo dónde se calculó esto. Porque cada uno de estos elementos que estamos viendo es una variable dentro de nuestra lógica de programación. Vamos a la que quiera. Uno siempre puede, desplegando aquí, una de las opciones dice Viewing Diagram, ¿sí? Nos va a llevar exactamente el lugar donde está siendo calculado eso que estamos viendo, ¿sí? Donde está dentro de nuestro código ese resultado de esa variable. Si ustedes ven aquí, si bien es una demo, como les decía antes, ya tiene otro cuerpo, cómo se va estructurando el código. Si uno pensara esto en un Jupyter Notebook, tendríamos un notebook de, no sé, 300 o 400 líneas. Acá, sin embargo, vamos más arriba, todavía. El módulo más, eso, ¿sí? No, entremos quiero hacer la navegación de Create Risk, entonces tenemos un módulo que tiene la limpieza de los datos, el análisis exploratorio, el otro donde hacemos la clasificación Machine Learning y por otra parte las predicciones. ¿Sí? Ya nuestro código empieza a tomar otra forma. Entonces si entramos al Machine Learning, vamos a ver que tenemos separados los datos originales, los datos normalizados. O sea, cada una de estas variables, si uno hace doble clic para que vea que cualquiera de esos pasos de cálculo podría decir, bueno, a ver qué da esto. No hace falta crear una UI, ¿no? Uno puede ir inspeccionando cada uno de esos pasos de cálculo y ver el resultado que genera, y eso como gráfico, como tabla, como lo que vimos en nuestro primer paso, ¿no? Separar los datos de training con los datos de test, y finalmente tenemos acá estructurar nuestros 3 mecanismos. Si uno entra dentro de uno de ellos, bueno, ahí sí ya vemos efectivamente la parte de training. En este caso utilizamos sklearn. sklearn, sí.
como librería de entrenamiento. Bien, sigamos. Estos son los resultados del entrenamiento. No son muy buenos, pero fue un entrenamiento rápido. Y finalmente acá tenemos la aplicación a lo que podría ser una herramienta para un banco que quisiera ir previendo si al momento de otorgar el préstamo, si un tomador de préstamo va a pagar o no. Entonces acá tenemos una tabla que es interactiva donde el personal del banco puede ir completando, suponiendo. Y a partir de los parámetros definir la calificación crediticia de acuerdo a las metodologías o cuánto es el máximo que estaríamos en condiciones de otorgarle con cierta probabilidad de recupero. Entonces acá finalmente, a partir del entrenamiento que hicimos anterior, lo que estamos haciendo es calcular si con estos parámetros de este préstamo, si el Random Forest aprobaría, si tiene más de 50% de probabilidades de aprobarla, y para los otros dos también. En este caso los tres nos están diciendo que sí. Y acá a la derecha tenemos, en el caso de que no estuviera aprobado, nos podría indicar qué monto sí le aprobaría. Subir el monto a ver si los tres siguen aprobando. Ahí Random Forest, por ejemplo, ya no me aprueba 10.000. Me está diciendo que el máximo que le podría otorgar es 3.500. Entonces, si le otorgo 3.500, los tres métodos me están yendo bien y con una política, por ejemplo, de que si hay dos métodos que me aprueban, otorgo el préstamo, el agente del banco podría tomar decisiones en tiempo real en base al entrenamiento que acabamos de hacer. Finalmente, debajo tenemos algunas métricas para ayudar un poco el análisis, que son muy técnicas, el analista no las debería estar viendo, pero hacen a la demo. Bien, otro ejemplo que a lo mejor ya es un poco más, un poco distinto a lo que están acostumbrados a ver, es, les podemos mostrar el modelo de, bueno, hagamos un ejemplo y mostremos lo que es, dale. Un modelo de planeamiento integrado de un negocio. Es decir, un modelo que permite a una empresa, a una gran empresa, proyectar desde sus demandas, sea cual fuera, energía, gas o lo que sea que demande, ver la logística de abastecimiento, ver la proyección de ventas, los costos, las inversiones, la logística de abastecimiento y finalmente recoger todo eso en un modelo financiero que nos va a permitir ver cuál es la contribución efectiva que hace lo que estamos proponiendo al negocio. ¿Sí? Porque uno de los grandes temas en todo el estudio de Machine Learning es decir, bueno, finalmente, o del Data Science, es decir, ¿cuánto contribuye esto a la toma de decisiones? ¿Efectivamente esto es algo bueno para hacer? ¿Es muy bueno o no? Es irrelevante. Entonces la idea de poder en el mismo lugar estar respondiendo esas dos preguntas, es decir, ojo, haciendo un proceso de clasificación hemos identificado estos patrones y estos patrones significan que ahora el clúster A consume esto y el clúster B consume esto otro y que a partir de eso nuestra demanda cambia y en función de eso, eso es lo que estamos esperando, es lo que más valor le da. O sea, poder medir el impacto de eso que acabamos de descubrir. Entonces, esto, para que tengan una idea, modelos de este tipo tienen, por ejemplo, el Canal de Panamá para determinar sus tarifas de peajes en los buques. Tiene la distribuidora de gas de San Pablo para proyectar su negocio entero de cuánto gas y cuántas redes tiene que extender para atender a su demanda. Lo tiene Coca-Cola Andina aquí en Córdoba para hacer la proyección entera de su negocio. En fin, y una serie de otros ejemplos. O sea que soporta mucho más que una demo, no es lo único que les quiero transmitir, digamos.
Sigamos el ejemplo, dale. En este caso es una empresa manufacturera. En el primer gráfico lo que estamos viendo es que tiene una capacidad de producción de 146 millones y en determinado momento del tiempo la demanda supera la capacidad de producción que tiene esa empresa. Entonces ahí es donde introducimos distintos escenarios que pueden graficar qué va sucediendo con estas variables a medida que introducimos, por ejemplo, un nuevo producto. Entonces, uno puede simular en tiempo real qué pasa cuando introduce un nuevo producto. Si se fijan, ese nuevo producto es el que aparece acá. Es decir, acá vemos cuál es el market share que va a capturar ese nuevo producto. Cuánto canibaliza inclusive otro producto que ya existe, porque compite en el mismo segmento. Y vemos qué pasa a nivel de producción. Donde antes teníamos una producción no atendida en el año 2020, ahora eso se nos anticipó a este propio año. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si no solo lanzamos nuevos productos, sino ampliamos la capacidad de producción? ¿Sí? Correr todos esos escenarios de forma simultánea. Ahí lo que estamos viendo es que la capacidad de producción aumentó en el mes que necesitábamos y ahora nuestra demanda puede ser cubierta porque la planta tiene mayor capacidad productiva. Tenés elegido vos los escenarios, creo que debería ser. ¿Está bien? Acá estamos viendo todos juntos, el incremento de capacidad y Bien. Si hubiéramos elegido solamente el incremento de capacidad, tendríamos resto de sobra. Ok. Bien. No sé si teníamos algo más. No, podemos mostrar cómo instalamos librerías. Es bien técnico, pero bueno, si no, en todo caso, antes de pasar a eso, atender preguntas. Esto es lo que teníamos preparado para mostrarles. Así que ahora fica vontade, como dicen en Brasil, de hacer preguntas. Levante la mano los que tengan preguntas. ¿Esto funciona online solamente o hay alguna versión offline que se pueda hacer? No, funciona online. O sea, puede ser instalado on-premise o provisto como servicio, ¿no? La infraestructura por atrás, en general de preferencia, es Amazon. Y bueno, la configuración del tipo de servidor, de acuerdo a lo que se quiera utilizar, también es muy flexible, ¿no? Si haces un dashboard, ¿lo podés encapsular y subirlo en otro lado o lo compartís siempre con la URL de No, siempre necesitas el modelo por atrás con el kernel abierto para poder interactuar con esos datos. O sea, los datos no están solo en el cliente para poder estar aislados sin tener esto que esté interactuando, ¿no? O sea, la cama de cliente es un visualizador de lo que está sucediendo en esta instancia. Sí. ¿Tiene algún costo a tenerlo? No, hay un usuario free forever, como hemos puesto, para que lo usen todo el tiempo que quieran. Sí, naturalmente hay infraestructura por detrás de esto. Entonces se ha lanzado una versión non-commercial, no digamos student, porque tiene todas las funcionalidades, sino de uso no comercial, para
darles más recursos y que puedan hacer cosas más importantes todavía, y eso sí tiene un costo de $9 por usuario. Pregunto, plataformas para Android, para iOS. La UI es HTML5, o sea que naturalmente funciona en cualquier browser de... La estás viendo ahí, sí. Buenas tardes. Acá. ¿Esto se conecta con una base de datos o es solamente subiendo un CSV? Porque me interesa saber qué pasa cuando cambia la fuente de datos, cómo se actualiza esto. Bueno, esto tiene, como hicimos el primer paso, volvamos al nodo verde, tú tienes pandas acá. Entonces con pandas tienes conexión con cualquier base de datos, prácticamente. Perfecto. Bueno. Y inclusive lo que tienes, que no hemos visto, es la posibilidad de gestionar tareas. O sea, vos podrías decir, bueno, yo tengo esa base de datos y la fuente está, pero lo que necesito es que esto se actualice todas las noches. ¿Sí? Entonces generas tareas de manera que una vez al día cierta parte del código se ejecute de manera de actualizar y tener la base lista. Bueno, gracias. Gracias. Tengo una consulta con respecto a cómo se integra el versionado de código en esta herramienta. Interesante. Hay varios temas en temas de versionado. El primero es, ¿por dónde empezamos? ¿Por el árbol? ¿Por el file manager? Sí. Bueno, este es un usuario administrador, por eso ve un poco de todo, pero cada usuario tiene un workspace propio y un espacio público. Pensá que esto esté dentro de una empresa, una corporación o una universidad. Entonces hay algunos modelos que son públicos, que vos los podés ejecutar y probablemente nadie quiera que los toque, solo el administrador se encarga de actualizar eso. Pero tú tienes siempre la posibilidad de llevarlos eso a tu propio espacio de trabajo, ¿sí? Entonces en tu workspace tenés la libertad total de hacer con eso lo que quieras. Y ya vamos con el tema de código. Cada uno de esos modelos uno puede ir generando las distintas versiones, ¿no? Porque vas trabajando y como que va generando un nuevo Jupyter Notebook con el versionado B1, B2, B3 como quisieras. Pero también se puede dar que dos personas estén trabajando sobre el mismo modelo en forma simultánea, cada uno en su área, pero en forma simultánea. Entonces para eso lo que Pipeline incluye es la posibilidad de exportar e importar los módulos. Es decir, en general, vamos a suponer, no sé, volvamos a cualquiera de los ejemplos, que uno está trabajando en este módulo y otro en este otro módulo, entonces cada uno puede exportar ese módulo, el administrador, el que consolida el versionado, quien lo generó hace la exportación, se lo manda al que importa y el que consolida hace la importación. ¿Sí? Está en curso la integración con GitHub, que inclusive eso va a ser todo el tema del versionado más trazable. Pero bueno, por el momento esto es lo que está. Perfecto, gracias. Otra consulta con respecto a todo lo que va por detrás. Mencionaste que por detrás se puede usar Amazon. ¿Esa integración es visual acá también o se trata con un equipo de infraestructura aparte? No sé si querés contestar por Fabián. La arquitectura. ¿Qué tal? Sí, la arquitectura, la plataforma está montada sobre Amazon. Cuando iniciaron sesión, por eso vieron que demoraba un poquito para llegar a la primera página. En ese momento estaba creando una máquina virtual para cada uno de los que están acá. Por lo tanto, eso nos da independencia total y bueno, y posibilidad de crecer ilimitadamente, digamos, ¿no? en recursos. Perfecto, perfecto, gracias.
.NET es para hacer toda la gestión y la orquestación de esas instancias. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un usuario final de las aplicaciones que yo esté haciendo aquí necesita tener cuenta. No, si vos haces una aplicación y le compartís el dashboard como hicimos acá, no. Él va a hacer clic sobre ese link y va a compartir. Directamente va a acceder. No tiene que instalar nada, lo va a consumir directamente. ¿Otra pregunta? Disculpa, tengo una más. Sí, ¿El sí, modelo por de favor. billing cuál es actualmente? ¿Ustedes cobran solamente por un usuario mensual, como decías antes, o tenés, en el caso de empresas, también un modelo de billing de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a los datos procesados? ¿Cómo funciona eso? Sí, hay varias instancias, sobre todo en función de los recursos de infraestructura que demandan. Y hay una versión Enterprise donde es por tipo de usuario. Hay usuarios, en una empresa tenés usuarios que son simplemente consumidores de dashboard, usuarios de más alto nivel. Tenés algunos que son diseñadores de dashboards, o sea, de UIs. Hay otros que sí son los que hacen el modelado y hay otros que son administradores. Entonces, en función de la mezcla de tipos de usuarios, es el costo de licenciamiento.